veces en todos estos años y hay otros que va a ser primera vez de hacerlo, otros que quizás debemos de hacer algunas pequeñas modificaciones y como mencionaba Pastor, esto aplica para todos. Todos en algún momento estamos dando clases, sea de Biblia, de física, de matemática, de lo que sea, y también muchos de nosotros damos clases en nuestra escuela dominical. También es necesario que planifiquemos esas clases y aunque no va a ser con este mismo formato, pero sí va a ser los principios de ayudarle de tener lista su clase, porque no hay nada peor que llegar a la clase y no saber qué vamos a dar. Entonces, tengo ahí mi ayudante que les va a pasar dejando a los que están en los extremos una copia para que ustedes vayan completando los espacios, porque tengo un ejemplo de un guión de clases y va a ser difícil que lo podamos ver aquí en la pantalla. Pero sí vamos a comenzar con algunas preguntas. De esta mesa, ¿quién me puede decir qué es un guión de clases para ustedes? De la mesa que tengo aquí a la izquierda. Cualquiera. ¿Qué es un guión de clase para ustedes? Hermano Stanley, gracias por ofrecerse. Dígame. Correcto, muy bien. En la mesa donde está señorita Wendy, ¿quién me dice qué es un guión de clase? Muy bien, tenemos el concepto de qué es un guión de clase. Traigo un concepto aquí que vamos a escribir ahí en nuestro espacio. Dice que es un documento flexible que elabora cada docente para cada una de sus clases. ¿Por qué dice que es flexible? Porque en algún momento vamos a tener que hacer algún tipo de cambio que se da, pero por eso tiene que ser flexible. Pero ese cambio no va a ser muy grande. Por ejemplo, si estoy haciendo un ejercicio de ciencias y los niños no están captando, va a ser flexible en el sentido que yo voy a detener y voy a permitir a ellos de comprender correctamente el ejercicio, aunque eso significa que voy a tardar 7 minutos o 10 minutos más de lo que tenía previsto. Por eso dice que es un documento flexible. Lo elaboramos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que voy a dar y conozco a mis estudiantes. Si, por ejemplo, Abby hace mi guión, ella no sabe cómo yo me comunico o cómo yo tengo la relación con mis alumnos y tampoco sabe cómo ellos se van desarrollando en la clase. Entonces es personal, cada uno de nosotros lo realizamos. Y en ella, como decía Verónica, plasmamos las actividades que los estudiantes van a desarrollar y que yo voy a impartir. Es necesario que yo lo haga de forma detallada y vamos a ver eso más adelante del por qué es necesario que sea detallado y yo voy poniendo las actividades. Luego tenemos otra pregunta. Vamos a ir con la mesa donde está Fernando. Fernando, ¿por qué cree que es importante que tengamos un guión de clase? Bueno, no usted, la mesa va. Pero si usted quiere corresponder, está bien. Porque está plasmado el plan para la clase, muy bien. Y por esta mesa donde está Stephanie, ¿quién me dice por qué cree usted que es importante tener un guión para una clase o para una clase de escuela dominical? Stephanie. Muy bien. Si yo, por ejemplo, en mi clase necesito algún instrumento porque voy a hacer cualquier cosa, voy a hacer una presentación bonita para los niños de escuela dominical o voy a presentar un experimento, si yo no lo he planificado, no hay cosas que no me las puedo sacar de la manga. Por ejemplo, no puedo sacar un instrumento en el momento o si tengo que usar una cinta métrica, tengo que ya llevarla a mi clase. Entonces, el guión de clase me ayuda justamente para eso. Y tenemos ahí que la finalidad del guión de clase es servirnos para una guía de facilitarnos a nosotros la exposición de nuestras ideas. Cuando nosotros estamos relajados, tranquilos, haciendo nuestro guión de clase, las ideas fluyen. Si nosotros lo hacemos de imprevisto en el salón de clase, uno como que se corta y no sabe qué hacer. Ay, qué dinámica hago, no se me ocurre nada. Entonces, por eso planificamos, para tener nuestras ideas en orden y poder de una mejor manera presentar nuestra clase. También tengo una cita. La cita dice, está ahí en sus espacios para escribir, la tinta más débil es mejor que la memoria más fuerte. Yo soy mala con la memoria, yo tengo que escribirlo. Pero aunque usted sea el mejor en recordar las cosas,
La tinta más débil es mejor que la memoria más fuerte, porque aunque usted diga, no se me va a olvidar, yo sé que el domingo yo sé la clase que tengo que dar, pero de repente en el momentito se le olvidó. O no, yo sé que por qué página del libro voy, yo me puedo recordar, no necesito un guión. No, es mejor tenerlo escrito que solo tenerlo en nuestra memoria. También nos ayuda, en el caso específico del colegio, cuando nosotros tenemos sus guiones de clase, nos ayuda de saber cómo cubrirlo y de hacerlo de acuerdo a su estilo. Todos en algún momento nos podemos enfermar, nadie está exento. Y un día usted no viene, es importante que su guión sea bien explícito, que sea bien organizado, para que yo sepa cómo quiere que usted lo desarrolle. Por ejemplo, si señorita Carla no viene, pero su guión está bien explicado. Los niños van a hacer el saludo, es cantar el día miércoles, el día martes, y vamos a después a tener lavado de manos y vamos a explicar los símbolos patrios. Ella me explica bien qué es lo que quiere que haga y yo lo puedo desarrollar, aunque ella no esté. Pero eso solo pasa cuando nuestro guión está bien explicadito. Y por eso quiero que veamos un ejemplo, que es el ejemplo que tenemos ahí. Lo vamos a ir desarrollando poquito a poquito y hay algunas cosas que me gustaría explicarles. Hay muchos estilos de guión de clase. Hay una gran variedad que usted puede utilizar. Este estilo de guión de clase lo hemos trabajado desde hace algunos años y hemos ido haciendo modificaciones a lo largo de los años hasta tener el modelo que ustedes tienen hoy frente a ustedes. Ese es el modelo que nosotros tenemos y lo tenemos estandarizado. La diferencia es por parvularia, que tiene un guión diferente. Para todos los demás, nosotros tenemos que seguir ese estilo de guión. ¿Por qué? Porque me ayuda a tener consistencia en todos los grados. Si yo le doy a Diana el guión de Ashley, pero mantiene el mismo formato, ella no se pierde. Si Ashley, por ejemplo, hace un estilo diferente, ella va a decir, ¿y cómo es esto? No lo entiendo. Por eso nosotros tenemos el mismo estilo para todos, para que tengamos más uniforme ese estilo de guión. Y por nosotros vamos a quedar con ese guión. Ya los que no son del colegio, pues pueden tener su estilo diferente. Pero por el colegio sí vamos a hacerlo así. El énfasis de tener el guión de clase, como decía Pastor, es quitar el estrés de usted. Si usted ya lo tiene planificado, ya sabe qué hacer, ya sabe qué decir, ya sabe a qué página ir, ya sabe qué materiales va a utilizar, usted ya no está estresado por nada. Usted, como viene temprano en la mañana, usted prepara todas sus cosas y usted está listo por su clase de todo el día. No tiene que estar pensando, ¿y hoy qué dinámica me toca hacer? ¿Y será que me va a salir el tiempo con el repaso si hago esto o hago otro? No, con el guión quitamos todo ese estrés, estamos listos. Y una vez que usted entiende cómo hacer el guión, que lo vamos a explicar ahorita, ya solo tiene que ir rellenando los espacios. Ya no tiene que volver a hacer, solo da copiar, pega el mismo formato y luego va completando los espacios con el nuevo guión. Entonces es quitar el estrés de usted. Otro punto muy importante en hacer nuestros guiones de clase es que el libro es nuestro apoyo, no nuestro guión de clase. Como ustedes se fijaron en los ejemplos que ha estado presentando hermana Esther, ella está dando de la abundancia de lo que ella sabe. Es lo que nosotros necesitamos hacer como maestros. Vamos a buscar las técnicas, los métodos que sean eficientes para poder realizar y poder completar una clase. Si, por ejemplo, estábamos hablando con alguien, estaba hablando de matemáticas, no recuerdo qué, pero me decía, es que los temas más difíciles como que están al principio y los más fáciles están al final. Una de las cosas que nos ayuda es que yo como maestro voy a buscar la técnica que me es más fácil a mí de entenderla y a mis niños de explicársela. ¿El método mariposa fue fácil o fue difícil? Fácil. ¿Está en el libro de matemática el método de mariposa? Probablemente no. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tomar el método que me funciona a mí, que le funciona a mis niños, y el libro es mi apoyo. Yo voy, ya entendimos cómo hacerlo, ahora vamos a los ejercicios del libro de matemática y completamos los mismos que están ahí. ¿Me entiende? El libro no es nuestro. Entonces vamos a ir a la página 53, ahí está cómo se desarrolla el ejercicio, búsquelo, si tiene preguntas me dice. Esa no es la manera en cómo desarrollamos la clase. ¿Por qué?
Si vamos a leer el libro, los niños pueden hacerlo por sí solos. Nosotros tenemos que dar de nuestra abundancia de conocimiento para que ellos puedan comprender. Por eso nosotros somos un acompañamiento a los estudiantes. Somos el andamio que ellos necesitan mientras llegan a su zona de desarrollo próximo. Y nosotros tenemos que pensar nuestra clase de tal manera que lo planificamos y vamos a hacer un pequeño cambio también con matemáticas por todos los grados, porque de primero a sexto grado estábamos haciendo algo diferente, que solo poníamos los números de página. Ahora no, vamos a tener que poner nuestra clase, cómo la vamos a desarrollar, vamos a hacer la retroalimentación, vamos a hacer nuestra dinámica, vamos a ir haciendo todo como hacemos con las otras materias. En el caso de primero o segundo grado, como planifica sus otras materias, va a planificar también matemática, poniendo de la abundancia que usted sabe. Otra cosa que es importante es que nuestro guión de clase, ya van a ver en el ejemplo ahí, el guión de clase, el mejor no es el más largo, es el que está mejor explicado. Y si ustedes ven, quiero que le den una ojeadita al ejemplo que tenemos ahí del guión de clase. Al otro lado está la otra parte, no es tan largo, pero sí está bien explicado. Está explicado qué van a hacer al principio, qué van a hacer después, quiénes se van a unir, cuándo van a ser parejas, de dónde van a salir las parejas, en qué página van a trabajar. Entonces no tiene que ser tan largo para decir que es excelente, tiene que ser los procedimientos adecuados. Entonces vamos a entrar un poquito en ese ejemplo que tienen ahí. Primero van las generalidades. Como le digo, generalidades ya no las va a tener que llenar. Una vez que están llenas, sigue con ellas. Solo va modificando. En el año 2020 hicimos un cambio en la fecha que nosotros teníamos en nuestro guión y le poníamos por semana. No sé si alguien se recuerda, poníamos de la semana del 15 al 18 de marzo, por decir algo. Pero hoy ya no lo vamos a hacer así. Vamos a volver a como estábamos antes y vamos a poner el día que usted está elaborando ese guión. En este caso yo puse lunes 22 de enero. Usted lo va a ir adecuando dependiendo del día que le toca. Ya no vamos a poner semana. ¿Por qué? En ese momento del 2020 no funcionaba así porque nosotros lo hacíamos por semana. Pero ahora es más pertinente colocar el día porque, por ejemplo, yo tengo toda la semana, pero señorita Natalie no vino el jueves. Pero si yo tengo toda la semana, no voy a saber cuál es el día jueves que le tocaba. Entonces vamos a volver a poner el día para poder tener más orden en esa parte. Tenemos las horas, a veces tenemos 2 horas, a veces tenemos 1 hora. Es importante que planeemos así. ¿Por qué? Porque la hora que solo es una es más chiquita, se va más rápido. Entonces yo tengo que, a solo es 1 hora, voy a poner las cosas que yo quiero. Va a ser mucho más rápido que cuando son 2 horas. Es importante tener eso. Luego tenemos los contenidos conceptuales, a veces los procedimentales y los actitudinales. A veces nos pasa que solo le damos copiar y pegar y se nos olvida cambiar esa parte. Es importante esa parte, ¿por qué? Porque ahí me dice qué es el tema a desarrollar y en el procedimental, si usted se fija, allí dice qué es la acción que el estudiante debe de realizar para poder llegar al indicador de logro. En este caso, el que tienen ustedes dice identificación y clasificación, que son las 2 cosas que tiene que hacer ese día para poder llegar al indicador de logro. ¿Quién me dice? Tiene que identificar y clasificar. Son los 2 procedimientos que yo tengo que hacer. Entonces, yo una vez que los he captado, yo voy en mi clase, yo digo, ¿qué necesito hacer para que él identifique? Yo voy a presentar un texto, en él me va a identificar los determinantes. Luego, ¿qué me dice que tengo que hacer? Clasificar. De este texto, yo voy a ir al texto del libro, que es más largo, y le voy a pedir que me clasifiquen determinantes posesivos y determinantes los otros. Entonces, ¿qué hago yo? Las 2 cosas, identifico y clasifico. De ahí va saliendo mi clase. Y el contenido procedimental generalmente va a ser igual que el indicador de logro. ¿Por qué? Porque si él puede identificar y clasificar, es decir, que ha llegado a la competencia que necesitábamos para ese día. Entonces hay que tener en cuenta que esos, aunque parecen aburridos y salen de nuestro plan de unidad, porque ya hemos revisado nuestro plan de unidad, ya hemos hecho acuerdos, que ese es otro tema, pero salen de nuestro plan de unidad,
Esas dos cosas van amarradas para saber qué es lo que ellos tienen que realizar y nosotros vamos planeando en consecuencia a lo que me está pidiendo para poder llegar a la competencia que se necesita. Luego tenemos el objetivo. ¿Alguien me dice de dónde sale el objetivo del guión? De los contenidos. Ajá, el objetivo no aparece en el plan de unidad. El objetivo es el que yo creo como maestro para esa clase específica. Por ejemplo, este contenido puede hacer que no lo desarrolle en una sola clase. Puedo usar ese mismo contenido hasta en 3 clases dependiendo de qué tan grande es el contenido. Entonces, yo por clase voy poniendo qué es mi objetivo. Mi objetivo para esta clase es, en este caso dice, que el estudiante clasifique los diferentes personajes. Probablemente porque en la clase anterior ya identificó cuáles son, ya reconoció cuáles son los determinantes, cuáles son los personajes, perdón. Entonces usted va poniendo específicamente qué va a hacer para esa clase en especial. Luego tenemos el desarrollo de la clase. Podemos tomar tiempo de ver el desarrollo de la clase, pero básicamente iniciamos con el número 1. Anamín, ¿con qué dice el número 1 que va a hacer lo primero? Correcto, dice que va a iniciar. Fíjense cómo dice el guión. El guión ya está con qué va a iniciar. No está pensando qué dinámica hacer, ya está la dinámica. La dinámica es de la silla. Y va a ser para ayudar con el repaso. También me dice qué tema estoy repasando. Dice, voy a repasar el cuento maravilloso, porque a veces a mí se me olvida. Yo tengo que escribir en mi guión que tengo que revisar la tarea porque si no yo lo olvido. Aquí dice, y también para revisar la tarea de la clase anterior. Entonces es importante que nosotros vayamos poniendo esas cositas. ¿Por qué? Porque la tinta más débil es mejor que la memoria más fuerte. Si yo no lo tengo escrito, yo personalmente lo olvido. Siempre voy a poner revisar tarea porque a mí se me olvida. Entonces, esas cositas me van diciendo cómo estar listo por mi clase. Y tiene que ser la norma para todos. ¿Por qué? Porque es fácil de cubrir. Usted ya sabe qué hacer, no tiene que pensar, solo va y hace lo que dice el guión. Luego tenemos ahí tiempo estimado, hay un espacio. Si se fijan, ahí el tiempo estimado, el eje de espacio, tiene que ser alrededor de 5 a 7 minutos, no tiene que ser muy, muy grande y va a variar dependiendo de cada nivel. Entonces, si puede completar en el espacio, en el número 1, ¿cuánto es el tiempo de repaso? Es alrededor de 5 a 7 minutos. Y va a llevarle las dos cosas, repaso y revisar tarea. Puede hacerlo de 2 maneras. Una es como hizo hoy Hermanester, recogemos rápido todo y reviso después. O yo voy y digo, vaya, vamos a ver cuál es la respuesta de la tarea que había quedado. Y todos dicen, bla, bla, bla. Entonces yo voy y solo veo que lo han hecho, lo marco y ya está. No tiene que llevarle mucho tiempo. Otra cosa que no debemos de dejar, pero eso es en entrenamiento de nuestros estudiantes, es que ellos se paren al escritorio. No, usted va a pasar por los pupitres de los alumnos no se levantan donde usted. Como no estamos sentados en nuestra clase, sino que estamos viendo a los alumnos, nosotros pasamos por donde ellos viendo la tarea, ellos no se levantan donde mí, yo voy donde ellos. Luego tenemos el número 3. Dice que va a presentar un cartel y, en la segunda parte no les había dejado más. Toda esta sección que voy a decir ahorita va a llevar un cierto número de tiempo. Luego dice que ella va a presentar un cartel. Si ella está poniendo que va a haber un cartel, ese cartel tuvo que estar hecho antes. Entonces, si ella, como lo estamos poniendo, estamos entregando una semana antes. Entonces, yo en mi semana ya pensé que voy a hacer un cartel, luego entrego mis guiones y me voy y hago mi cartel. Y estoy lista por mi cartel. O si voy a necesitar algún instrumento o lo que sea, yo voy y lo busco para tenerlo listo. Eso me quita el estrés. Ya el siguiente jueves que tengo la clase, tengo el cartel, aquí está, lo agarro y me lo llevo. Me quita el estrés. Esa es la idea del guión de clase, quitar el estrés de usted. Luego tenemos que va a ir, ya explicó la clase, dio de su abundancia, presentó el cartel, dio un visual para los alumnos y luego va a ir al desarrollo de la página número 15. Entonces hoy usamos nuestro libro. El libro es el apoyo. Toda esa sección le tiene que llevar alrededor de 25 minutos si usted está teniendo una clase de 2 horas. Si es de 1 hora, tiene que ser más pequeño lo que vamos a realizar. Entonces, completar ahí 25 minutos.
Luego tenemos el cierre de la clase que tiene que llevarle alrededor de 5 minutos, donde usted, dependiendo de la clase, en este caso ella va a hacer unas preguntas al azar, como lo hice yo, preguntando 5 minutos. Y el cierre de la clase, dejamos tarea. Todos los días dejamos tarea. Eso tiene que llevarle alrededor de 3 minutos a explicar la tarea. Bueno, la tarea del día de hoy es realizar el ejercicio de determinantes. ¿Por qué? Porque ya hablé de los determinantes, porque ya expliqué los determinantes, hice ejercicio de los determinantes, ellos pueden hacer determinantes por sí solos. Esa es la idea de la tarea. Con eso, algunas notas extra que tengo que tienen ustedes ahí. Dejamos, no sé si tienen espacio, dejamos tarea cada día. El alumno debe de pasar en tarea cada día en su casa. Aquí tiene su clase, pero tiene tarea en su casa. Y ahí tengo un cuadrito de cuánto tiene que llevarle por grado, por grado, cuántos minutos debe de pasar en tareas. Para Kinder 6, en Kinder realmente no dejamos tarea, pero alrededor del último periodo podemos dejar tarea que tiene que llevar alrededor de 8 minutos. Tiene que poderlo hacer sin ayuda o con muy poca ayuda. Para primer grado, ¿cuánto tiempo dejamos de tarea? Dejamos 10 minutos y dejamos de todas las materias. ¿Cuánto tiene que llevar en cada materia? 2 minutos y medio por cada materia. Entonces, en lenguaje vamos a hacer en primer grado una tarea de 2 minutos. Haga el trazo de la consonante T. Entonces, pone los puntitos. Usted explica cómo quiere esa tarea. ¿Quiere que ponga puntitos? ¿Quiere que ponga huellitas? ¿Quiere que haga chibolitas? Usted le explica qué es lo que quiere. Tiene que llevarle 2 minutos y medio. Entonces, de todas va a llevar no más de 10 minutos. ¡Ay, ahí tenemos! Excelente. Entonces, ahí pueden copiar cuántos minutos tenemos por cada grado. De séptimo en adelante tiene que pasar 90 minutos en tarea en su casa. 90 minutos no es tanto. Solo son hora y media. Y si todas las materias ponen tarea el mismo día, entonces va a pasar 18 minutos en cada materia. No es tanto tiempo. Es bachillerato, ya los alumnos están más grandes, entonces tenemos que dejar tarea. Pero con las tareas viene una cosa. Las tareas tienen que tener sentido para ellos. Tienen que saber cómo hacerlo. En el caso de las tareas que nos dejó Hermana Esther, todos podíamos hacerlo porque había sido completamente explicado. Los alumnos tienen que poder hacerlos por sí solos o con muy poca ayuda. ¿Quién necesitó ayuda para hacerlo de inglés? Que no es lo fuerte de nosotros, digamos. No podíamos hacerlo solos. Esa es la idea con los alumnos, que ellos puedan hacerlo por sí solos. Si se necesita ayuda extra, entonces nosotros vamos a apoyar o el papá va a apoyar, pero básicamente lo tendría que hacer solo, porque la tarea es para ellos, no para los papás. También, cuando nosotros dejamos tareas, esa tarea debe de ser revisada. ¿Qué pasa si no revisamos la tarea? Uno, los alumnos se desmotivan. ¿Y entonces para qué la hago? No la van a revisar. No la hagamos, de todos modos nunca. Siempre se le olvida revisarla. No, los alumnos se desmotivan. Y dos, nosotros perdemos credibilidad. ¿Sí, para qué la deja si no la revisa? No, mentiras, ella siempre se le olvida. No, nosotros perdemos credibilidad y ellos se desmotivan. Por eso, vuelvo y repito, la tinta más débil es mejor que la memoria más fuerte. Si en su guión está escrito revisar tarea, usted va a recordar revisar tarea. Si no, no lo va a hacer. O puede hacer que sí. En mi caso, yo hablo por mí y mi memoria, yo no voy a recordarlo. Por eso lo escribimos. En el caso de nosotros, los que trabajamos aquí, sí tenemos que ponerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no vine a mi clase y me tiene que cubrir señorita Miriam. Si yo no puse en mi guión que voy a revisar la tarea, ¿sabe qué va a pasar? Los alumnos no van a decir, señor, fíjate que teníamos tarea. Bueno, quizás más de alguno, de aquellos que él cae mal, va. Pero de ahí ellos no van a decir, teníamos tarea. No, entonces tiene que estar ahí escrito que íbamos a revisar la tarea. Otra cosa muy importante es nuestra comunicación con los padres de familia. Es importante que comuniquemos con los padres de familia cuando los alumnos
no presentaron sus tareas. Pero algo que aprendí hace, no sé, quizás como 4 o 5 años, es que el primer mensaje que yo como maestro mando al padre de familia no tiene que ser porque el alumno se portó mal o porque no hizo la tarea. El primer contacto que yo hago con el padre de familia es algo de motivación. ¡Wow! Estoy muy contenta que su niño esté conmigo. Mire qué bendición de poder invertir en la vida de él. Soy la maestra Kathleen y estoy contenta de estar en 5º grado y voy a tratar de hacer mi mejor por Juan Alberto. No sé dónde me salió ese nombre. Vale. Ese tiene que ser mi primer mensaje con los padres de familia. No tiene que ser, buenos días, soy la señorita Kathleen, fíjese que le hablo para decirle porque no trajo la tarea. Perdí a ese papá. Lo perdí completamente. Entonces, su primer contacto con los papitos tiene que ser de motivación, no de desánimo o de que no presentó tarea. También una cosa muy importante es nuestra responsabilidad en presentar nuestros guiones. Nuestros guiones de clase nosotros como institución los pedimos una semana antes. Eso significa que, por ejemplo, ahorita en este tiempo nadie está entregando guiones. Pero si yo soy como la hormiga, que soy diligente, yo voy a estar pensando en que tengo que presentar mis guiones ya la primera semana de clases para por la siguiente. Entonces yo lo voy preparando con anticipación. Si yo tengo que presentarlo martes, no tengo que estarlo haciendo lunes. Eso tiene que estar listo desde la semana pasada. Y el martes solo ¡pum!, lo subo y ya estuvo. Entonces planeamos con anticipación de ir haciendo eso con tiempo para quitar el estrés, que nuestras ideas estén frescas y poder presentarlo correctamente. Cuando yo entrego mi guión en tiempo, habla de mi responsabilidad y de mi compromiso con el trabajo. Si es algo que está en mi corazón y yo quiero hacerlo eficientemente, yo lo preparo. Así como cuando estamos interesados en algo, nos preparamos para eso. Si va a ser su cumpleaños, usted se espera de recibir regalos. Entonces, igual cuando con nuestro trabajo, si amamos nuestro trabajo y estamos interesados en él, yo voy preparando para él. Y no lo intento hacer un día antes porque va a generar estrés. Mejor lo hago antes y quito todo el estrés de mí y presento mi trabajo. Entonces, esas son algunas pequeñas indicaciones que teníamos para los guiones de clases que nosotros realizamos aquí en el colegio, pero aplica para lo que usted necesite también en su escuela dominical. Muchas gracias.